Al-Muallim examina con demistura los resultados de su gira por varias capitales del mundo y lo planteado ante el Consejo de Seguridad Internacional respecto de la crisis siria. El ejército árabe sirio ultima a decenas de terroristas y allana sus refugios en Deir ez-Zor y las zonas rurales de Homs y Daraa. El ejército iraquí aniquila a decenas de terroristas del Estado Islámico, entre ellos figuraba el proclamado como califa de Al-Anbar. Buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El canciller Walid al-Muallim ha recibido al enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y la delegación que le acompaña, donde se abordaron los resultados de las giras que había efectuado el mediador internacional por varias capitales del mundo, y lo que había planteado ante el Consejo de Seguridad Internacional respecto de la crisis siria, e inclusive su iniciativa sobre la creación de zonas libres del conflicto en la ciudad de Alepo y la necesidad de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a la lucha contra el terrorismo, sobre todo la número 2170 que estipula luchar contra las organizaciones terroristas del Estado Islámico y el Frente al-Nusra y todas las ramas de Al-Qaeda, así como la resolución número 2178 que recalca en la necesidad de que todos los países se comprometan a bloquear el flujo de los terroristas extranjeros hacia Siria e Irak. Ambas partes se mostraron satisfechos con los resultados de las conversaciones, calificándolas de constructivas. El asistente del ministro de Exteriores y Expatriados, Dr. Ayman Suzan, ha ratificado la postura siria de cooperar con todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a luchar contra el terrorismo conforme a las resoluciones de la legalidad internacional pertinentes y el respeto a la soberanía nacional. Durante su reunión con la delegación de la Junta por la Defensa de Siria en Suecia, presidida por Jorge Magdisi Elías, el funcionario del Ministerio de Exteriores puntualizó que las alianzas seleccionadas cerradas que tienen agendas propias constatan la falta de su seriedad en la lucha contra el terrorismo. Suzan subrayó la determinación del pueblo sirio de derrocar a los agresores y dar caza a los remanentes de los grupos terroristas hasta liberar cada trozo de nuestra tierra siria de estos elementos. Dr. Suzan hizo alusión al papel de las colectividades sirias y los organismos amigos en establecer la imagen verdadera de esta ofensiva que enfrenta nuestro país. A su vez, los miembros de la delegación de la Junta por la Defensa de Siria de Suecia expresaron su disposición para prestar todo lo que contribuye a lograr la victoria contra el terrorismo, la reconstrucción del país y la consolidación del proceso de desarrollo, al igual que manifestaron su gran orgullo por la resistencia y firmeza que ha demostrado el pueblo de Siria y las hazañas que protagoniza su ejército frente a las fuerzas terroristas y sus patrocinadores. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael al-Halaki, ha reiterado el interés de su gobierno en el desarrollo de las ciudades y las zonas industriales y proveer un clima propicio para los empresarios para la ejecución de sus proyectos. Durante su reunión con el presidente y miembros de la recién electa Cámara de Industria de Homs, el presidente del Ejecutivo Nacional explicó la importancia de la cooperación entre el gobierno y los sectores privados, sobre todo en las cámaras de industria, para tomar las decisiones pertinentes a la industria y la economía nacional, elaborar programas y proponer visiones que sirvan el desarrollo integral, sin olvidar el desarrollo de los proyectos pequeños y medianos, beneficiarse de los graduados de las instituciones politécnicas e impulsar el uso de la energía alternativa. Dr. al-Halaki hizo referencia del papel de las cámaras de industria en el desarrollo de las producciones nacionales y ampliar su expansión en todas las zonas, además de procurar una producción nacional capaz de cubrir las demandas del mercado regional y la competitividad en los mercados exteriores. Por otra parte, el primer ministro expresó su tranquilidad y satisfacción de que la ciudad de Homs y sus jurisdicciones hayan recuperado la normalidad
normalidad, especialmente el polígono industrial de Hesia, que abarca más de 190 establecimientos que procuran cerca de 20.000 puestos de trabajo. Asimismo, doctor Al-Halaki escuchó las intervenciones de los miembros de la Cámara de Industria de Homs y a los industriales quienes expresaron sus inquietudes, así como sus aspiraciones que se centran en la necesidad de seguir medios para proteger las industrias nacionales y políticas bancarias de apoyo y convenientes a las legislaciones relacionadas con el sector industrial, sobre todo al amparo de las circunstancias que vive el país. El presidente de la Cámara habló de los esfuerzos que ha desplegado el gobierno encaminados a rehabilitar las zonas cuyas estabilidad y seguridad fueron restablecidas por el ejército y las Fuerzas Armadas y procurar las necesidades para la producción, además de devolver a la gente a sus zonas que se vieron perjudicadas por el terrorismo. Asimismo, aludió a la participación de 126 inversores que realizaron nuevos proyectos en el polígono de Hesia. En el terreno, unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas han efectuado una maniobra de redespliegue y posicionamiento en la zona de Nawa, provincia de Daraa, con miras a futuras acciones de combate. En el campo de la provincia central de Homs, unidades del ejército apuntaron contra las posiciones terroristas en la carretera de Al-Rastán, en el campo de Homs, donde infligieron bajas y heridos en sus filas y destruyó 3 vehículos junto con los terroristas a bordo. Una fuente militar reportó de que las Fuerzas Armadas abatieron a terroristas en la orilla del lago de Al-Rastán, en Al-Rastán, al oeste de Sara, donde le destruyeron un vehículo. En el campo de Dara, unidades del ejército y las Fuerzas Armadas mataron a 8 terroristas e hirieron a otros en Al-Heder, en el campo norte de la provincia, así como destruyeron zulos de terroristas en localidades de la provincia, eliminando así a numerosos elementos. En la ciudad de Der Sol, una unidad del ejército destruyó este domingo un depósito de armas y de municiones del Estado Islámico en el barrio de Al-Ishbele, dejando muertos a los terroristas que se encontraban dentro, informó una fuente de la provincia noreste. La fuente agregó de que las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a numerosos terroristas de la misma organización y le destruyeron vehículos al atacar una posición suya en la zona de Al-Harrata, en el campo sureño de la provincia. En coordinación con el Ministerio del Estado para los Asuntos de Reconciliación Nacional, el equipo nacional civil se ha regularizado hoy el estado jurídico de 108 personas que se entregaron con sus armas en Dahid Kotseya, en Damasco Campo. Las autoridades competentes regularon el estatus jurídico de estas personas después de comprometerse de no volver a portar armas contra el Estado. El proceso de normalización del estatus de los buscados de Damasco Campo se realizó en presencia del ministro de Asuntos para la Reconciliación Nacional, Ali Haidar. Esta tanda lleva el número 24 y es parte de una serie de esfuerzos desempeñados por las autoridades competentes en cooperación con el equipo de defensa civil y en coordinación con los comités de reconciliación. La regularización del estado jurídico de los que se entregan es uno de los principios más importantes adoptados por el Estado para reducir las pérdidas humanitarias y materiales y arrancar el terrorismo del país.
Una magna huelga prevalece en todas las localidades palestinas en los territorios ocupados en el año 1948 en protesta de los crímenes de la ocupación israelí y el asesinato del joven palestino Khair Hamdan ayer en la localidad de Kafr Kana. La huelga abarcó todos los sectores de servicios, asimismo ocurrieron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de la ocupación israelí tras el funeral del mártir palestino Hamdan. A todo ello, las fuerzas de la ocupación detuvieron a decenas de jóvenes como parte de una amplia redada que llevan a cabo contra las ciudades palestinas. A su vez, los colonos israelíes profanaron de nuevo la mezquita de Al-Aqsa, irrumpiendo en la misma desde la puerta de Al-Maghariba, secundados por la policía israelí, en tiempo que las autoridades de la ocupación declararon el cierre de la explanada de la mezquita Al-Ibrahimi hasta el próximo sábado. Unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes liquidaron a decenas de terroristas del Estado Islámico en la provincia de Saladino, al noreste de Bagdad. Por otra parte, los terroristas del Estado Islámico de Irak han perpetrado una nueva masacre contra los hijos de la tribu de Al-Bunemer en la provincia de Al-Anbar, asesinando a 70 civiles en paralelo con los preparativos de las fuerzas de seguridad de las fuerzas populares y tribales por irrumpir en la jurisdicción de Hit al oeste de Anbar para despojarla de los terroristas. Cabe destacar que con esta nueva masacre el número de víctimas mortales a raíz del terrorismo contra la tribu del Bunemer aumenta a 500 muertos. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Al-Muallim examina con demistura los resultados de su gira por varios capitales del mundo y de lo planteado ante el Consejo de Seguridad Internacional respecto de la crisis siria. El ejército árabe sirio ultima a decenas de terroristas y allana sus refugios en Deir ez-Zor y las zonas rurales de Homs y Daraa. El ejército iraquí aniquila a decenas de terroristas del Estado Islámico, entre ellos figuraba el proclamado como califa de Al-Anbar. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.